Hola, hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Grupo de Psicólogos de la UBA, una red de difusión, de transmisión, de atención psicológica y charlas en vivo. Bueno, ya mientras se van conectando y espero que la persona que nos acompaña hoy me pida solicitud. Les voy a contar un poquito de qué se va a tratar hoy. Los que se vayan conectando nos pueden ir contando de dónde nos están mirando. Lo que te pido, Alberto, es que me pidas solicitud. Hay una opción para pedirme solicitud y yo te voy a aceptar. Así que bueno, ahora les voy a contar un poquito. Ahí me está pidiendo Alberto solicitud. Yo apago el ventilador porque hace mucho ruido. Bueno, les cuento que en esta oportunidad nos acompaña, como dije recién, el licenciado Alberto Lombardi para hablar sobre la sexualidad hoy. Cómo construir vínculos sexoafectivos sanos. Alberto es licenciado en psicología, es sexólogo clínico recibido en la UBA, formado por el doctor Kuznetsov. Es terapeuta cognitivo, conductual, realizó una maestría en España en psicoterapias integrativas, también es terapeuta de parejas en el CPP, Centro Privado de Psicoterapias, y también se formó en ISDEVA, Instituto Sistémico de Buenos Aires, y bueno, es prestador desde hace muchos años en OSDE, pero bueno, tratamos de reducir un poco el currículum así bueno, no, así damos lugar a la charla que va a durar alrededor de 40 minutos, 45 minutos, y ustedes también van a tener lugar como para hacer preguntas, dudas, inquietudes, Alberto. Así que bueno, dicho esto, muy bienvenido, Alberto, a nuestro espacio. Luciana, buenas tardes a tu audiencia también. Una alegría porque esto viene posponiéndose hace un montón de tiempo y la verdad que pudimos coordinar, así que yo estoy feliz de compartir alguna cosita contigo. Sí, lo mismo digo. Postergación, más postergación, pero bueno, finalmente se concretó. Acá Así estamos. que acá estamos. Eso. Me encanta. Así que bueno, con lo primero que queríamos comenzar un poco, que es como una pregunta que es bastante como el ABC, pero que está bueno explicarlo, es ¿qué es la sexualidad para vos? Qué lindo. Sabes que cuando me hacen esta pregunta, a mí me gusta explayarme y contar un poco la idea de esta, de la respuesta. Es como una idea grande. Para mí la sexualidad es una dimensión. Viste que en toda la historia de la humanidad, psicología, sociología, religión, hablábamos de las dimensiones, bio, psico, socio, espiritual, ¿verdad? Y ahora agregamos la sexual como una gran dimensión abarca tantos aspectos de la vida como la vida misma. Primero nos acompaña toda la vida, por lo tanto es una dimensión que hay que prestar atención porque en cada momento evolutivo del ser humano va tomando sus características particulares, ¿verdad? Y hay que prestarle atención, ¿no? Eh, Luego, a mí me parece que un poco hemos errado en solo alumbrar el aspecto mecanicista de la cosa, ¿no? La sexualidad es mucho más que eso, ¿no? Sería para mí una forma de reducir la cosa, solo abocarnos a hablar del acto per se, diríamos, ¿no? Que podemos hablar un montón y que hace falta no sé, poner algo en Instagram para que te vengan 200.000 expositores contándote al respecto. Pero bueno, volviendo diríamos que es una dimensión que abarca el pensamiento, el deseo, la fantasía, las creencias, la formación, si tuve una formación de tipo religiosa, cómo va a impactar en las decisiones que tomo hacia esta dimensión, ¿no? ¿Cómo voy a vivir la sexualidad? Sería en términos más coloquiales, ¿no? Y todo tiene que ver. Vos recordá que yo tengo armado un taller que se llama la reparentalización y el encuentro.
muy Mm, importante porque si yo no aprendo de esta dimensión, el encuentro se va a ver entorpecido. Y esto es lo que vemos, aunque lo mecánico resulte fácil, como tiene tantas aristas, me va a resultar difícil. ¿Me explico? Y ahí ujú. es donde entramos nosotros los sexólogos a trabajar y ayudar al individuo, tanto a él, ella. Ya vamos a hablar un poco de las patologías de consulta. eh, Ujú. y ser de instrumento de utilidad, diríamos, ¿no? Claro, claro. Ay, que me quedé pensando en esto que vos decías como no es el acto per se. Eh, Cuando vos decís esto de no es el acto per se, te referís como al acto de la relación sexual misma, cuando, bueno, hay, digamos, un intercambio. ¿A qué te referís con eso? Como para aclararle un Bueno, poco al lo público. dije a la parte un poco mecanicista simplemente, que esa es la parte que por ahí nos sale bien y, y no tan bien, porque mucha consulta tiene que ver con esto, ¿no? Con respuestas rápidas, por ejemplo, donde no hay conocimiento de eh, la fisiología masculina ni femenina y hacemos pedagogía básica. Yo tengo algunos adminículos, si me permitiste muestro para que veas cómo Sí, trabajamos. sí, sí, por favor, sí. Eh, A lo ver. trabajamos así, mira, yo tengo, por ejemplo, una vagina Sí. tejida que nos sirve de pedagogía para O sea, esto explicarle vos, a vos lo nuestros mostrás en tus pacientes. consultas, claro, claro. ¿Ves? Y Sí. entonces explicamos todos los componentes, capuchón, Mm, clítoris, labio mayor, labio menor. Después separamos un poco la cuestión y explicamos las partes de por qué eso es tan importante, cómo acceder, cómo acercarse y por supuesto tenemos un pene también para hacer un poco de pedagogía. O sea que sí, si bien decimos que es la parte más reduccionista y a la que en general se habla, es la que por ahí dificulta más el encuentro porque encontramos que no hay tanta información específica al respecto. Y los terapeutas de pareja, sexólogos clínicos, nos abocamos un poco a eso también, ¿no? Donde claro, esto te facilita el encuentro, digamos. claro, Alberto. O sea, como ser claro también en lo que es la fisiología, ¿no? Lo que es, digamos, cada zona, cada parte del órgano masculino y femenino. Está bueno esto y aparte como que lo ejemplificás con estos objetos que vos tenés que por ahí generan como mayor acercamiento, ¿no? O sea, justo que hablabas de esto de las consultas, ¿qué tipo de consultas te suelen llegar en relación a lo sexual, a la sexualidad? ¿Qué tipo de consultas estás recibiendo Bueno, últimamente? eh, podría decirte que cada década trae como una vedette de consulta, como que se pone de moda consultar por tal o cual cosa, pero en general siempre son más o menos las mismas. La falta de deseo, que es algo que de pandemia a esta parte se instaló y mucho, y es un área que trabajamos mucho porque, bueno, dependiendo la franja etaria también, lo notable de pandemia esta parte es que esto se instala en jóvenes muy jóvenes, ¿no? Una cosa es una pareja de más 50, donde el deseo empieza a disminuir naturalmente porque hay algunas funciones que se empiezan a disminuir, por ejemplo, la producción de testosterona decrece más 30 en adelante, Mm. entonces en la década de los 50, diríamos, también baja, por lo tanto, este deseo empieza a bajar también. Entonces, no es lo mismo que un joven de 20 años, que ahí decimos, che, ¿qué pasa? Que no hay deseo. Bueno, hay otras variables también que empiezan a jugar, que hay muchas drogas de diseño y consumo de marihuana, el cannabis afecta mucho, Mm. aunque no lo parezca, porque es un depresor del sistema nervioso central, por lo tanto afecta directamente a la performance, por lo tanto entre exponerme y o drogarme y seguir con la mía, los jóvenes eligen un poco ir por ahí, pero después en un momento se plantea la cuestión y consultan, ¿no? Sí, o sea, y esto, por ejemplo, hay como una diferencia entre hombres y mujeres, diferencia de género en cuanto a esto que decís como de la falta de deseo.
o se da por igual en las En mi consultas caso, por lo frecuentes? menos, entiendo que es por igual, Mm, se da por igual. Pero sí puedo discriminar qué consulta, por qué área consulta más la mujer o cuál sería la patología de la mujer que refiere. Y es un poco el famoso coito doloroso, ¿no? Falta de deseo, coito doloroso, vaginismo, mm, cuestiones que tienen tratamientos específicos. Por eso te decía hoy que no, yo no caigo en esto del reduccionismo per se mecánico, que podemos hablar horas y hay un montón de cosas, incluso con todo lo que es los toys, ¿no? Los juguetes sexuales, que yo adhiero al uso y hay un montón de cosas muy favorables para tener excelentes performance, ambos, ¿no? Porque hay juguetes que ayudan al hombre a tener erecciones y retardar la respuesta, y hay juguetes que ayudan a la mujer a llegar a un clímax mucho mejor, digamos, ¿no? Por lo tanto, son sugeridos, pero sin, digamos, con instrucción pedagógica previa. ¿Para qué claro. sirve todo esto? ¿Para qué haría todo esto? ¿No? Claro, ¿cuál sería la finalidad, ¿no? Absolutamente. De este uso? Ujú. Sí, sí. Y en el hombre lo que vemos es justamente la disfunción eréctil, por un lado, y por otro lado la respuesta rápida, ¿no? Mm, Y ahí tenemos tratamientos específicos para cada una de estas patologías, ¿no? Sin entrar en derivar a tomar farmacología claro, específica, ¿no? claro. Porque esto también estamos viendo. Pensar que el abuso de ciertos químicos que sabemos que funcionan para sostener erecciones, que son tres drogas, sildenafil, cialis y tadalafilo, en el uso o el abuso de esto, sostenido en el tiempo, luego no tiene el efecto que requerimos. ¿Por qué? Porque es así, 15 años de consumir el producto en Ajá. alguna dosis no logra luego el efecto que se requiere. Y además hay que hacer un chequeo, hay que ver si no hay patologías cardíacas de base. En fin, no es tan Ah, sencillo usar y hoy se usa en forma indiscriminada. Tenemos iba, pacientes de sí. 40 años que toman 50 miligramos de sildenafil y no les hace efecto. Te iba a Y preguntar no hay más eso, nada para dar, digamos, ¿no? claro, te iba a preguntar desde qué edad empiezan a consumir estos fármacos Y cada para, vez más jóvenes. Esto es lo más notorio, lo más notable de todo. más o menos desde qué edad. Mira, a mí me han llegado casos de adolescentes de 18 años, 17 años, más Mm, chicos no, pero podría decirte de ahí en adelante, digamos. La franja entre 17, 18 a 35 es la franja más afectada. Y no sé si escuchaste informes de hace unos días que esa es la franja que menos actividad sexual tiene, incluso, de los 18. a los 30. Ajá, y digamos las causas de Las por causas qué es tienen la que que ver menos con todo actividad lo que te sexual dije. tiene. Discúlpame. Hay como causas que estén al tanto, ¿no? Como que confluyan en esta inactividad sexual, ¿no? Causas psicológicas. Sí, básicamente el enemigo 2, o 2 digo porque el primer enemigo es el Mm, estrés entendido por estrés cuando las exigencias del entorno son superiores a mi capacidad de respuesta. El sujeto se estresa y el mm, cuerpo se prepara para otra cosa. Es una formación en psiconeuroinmunoendocrinología clínica, y ahí pudimos precisar qué le pasa al organismo en forma interna. Cuando el sujeto se ve amenazado por un peligro, el cuerpo inhibe ciertas funciones y fagocita otras, por lo tanto no hay disponibilidad para tener un encuentro, una erección, eh, eh, bueno, otras funciones orgánicas, ¿no? Si se prepara para dar 4 tipos de respuestas: pelea, huida, parálisis o desmayo. Oh, mm. casualidad, parálisis es una de las consultas frecuentes en la consulta, y cuando vos preguntás, resulta que hay un estrés galopante por trabajo, situaciones sociofamiliares, etcétera, ¿no? Y el 2, vos me hablabas de qué aspecto psicológico eh, Influyen en estas influye, conductas, en estas disfuncionalidades. es la ansiedad.
Y la ansiedad la trabajamos en profundidad con todos los recursos que podemos tener como terapeutas que nos hemos formado, ¿no? En el modelo cognitivo-conductual la trabajamos muy ABC y muy pedagógicamente, diríamos, ¿no? Porque cuando vos entendés el mecanismo, sabés a lo que te enfrentás. Yo Mm. siempre, como eslogan, digo que conocer es aliviar per se. Si encima de conocer yo puedo vehiculizar un tratamiento que me dé resultados que pueda mensurar, ya está, para mí ya está. Sí, de todos modos me parece que a veces es como un arma de doble filo conocer, porque, qué sé yo, si un joven, ¿no? Va a la consulta porque, bueno, no sé, tiene un problema, por ejemplo, de erección o otras disfuncionalidades, el hecho de ser diagnosticado, por ahí lejos de calmarlo y aliviarlo, le genera mayor preocupación o estrés. Yo creo que también tiene que ver con la subjetividad de cada uno eso. Por eso la terminología es muy específica, actual, y ha dejado de utilizar términos, valga la redundancia, como impotencia, Ujú. eyaculación precoz. Son términos que no se usan más, porque eso marcaba esto que vos decís, ¿no? Estigmatizaba y no había mucha solución al respecto. Tengo esto. Sin Mm. embargo, ahora decimos respuesta rápida, por Ah, ejemplo, claro, ¿no? claro. Disfunción eréctil, por ejemplo, ¿no? Donde Ujú. hubo una función y dejó de funcionar y ahí investigamos cuándo, cómo, por qué, ante qué situación, con quién. Muchas veces descubrís que en el acto, por ignorar de qué va, pasa esto porque es como una situación estresante y como te dije recién, el psiquismo inhibe ciertas funciones y entonces no hay respuesta, pero en la intimidad no hay ningún problema. Ujú. Claro, Y entonces, por claro. eso ahí conocer es aliviador per se. Yo no te estoy estigmatizando, Ujú. te estoy dando solución. Eh, Claro, sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Además de por ahí la solución farmacológica, ¿no? Estos medicamentos que vos mencionaste, ¿no? El Viagra, este otro que dijiste que hay como cuatro. Además de eso, ¿qué recursos se utilizan en la terapia, ¿no? Cuando vienen este tipo de consultas sexológicas, ¿qué otros recursos se usan para abordar este tipo de pacientes? Nosotros pedimos, al menos yo pido un dosaje hormonal de testosterona porque ese puede ser también una gran dificultad. Por supuesto que va a tener que ver con la franja etaria, ¿no? Como te decía hoy, más 30 empieza a disminuir la producción de testosterona y puede ser la respuesta A. Por lo tanto, evaluamos valores y vemos dentro de qué rango está. Incluso yo soy más específico porque a veces dicen, no, estás dentro del rango, pero resulta que no tengo suficiente erección, por lo tanto lo revisamos bien con digamos, eh, los gradientes, ¿no? Mm. Específicos. No es lo mismo estar dentro del rango y sobre el límite superior que estar dentro del rango sobre el límite inferior. Ahora, Alberto, más allá de estas cuestiones como más médicas, más hormonales, o sea, en cuanto a recursos psicológicos, ¿no? De ustedes, terapeutas que se especializan también en esto, ¿no? En lo Mm, sexual, ¿qué recursos usás con tus pacientes para abordar estas cuestiones? Vuelvo a muchos. decir, ¿no? Más allá Cada de todo. Sí. No, te decía que cada patología tiene su tratamiento específico. Yo, si querés, tomamos una y te cuento en Sí, detalle. podemos ver un ejemplo Sí, chiquitito del abordaje más terapéutico, más sí, psicológico, digo. sí. Vamos a hablar uno de un hombre y de una mujer. En el hombre, que es más común la disfunción eréctil y la eyaculación precoz, tomamos, si querés, la respuesta rápida, discúlpame, Sí. y lo que hacemos es entonces ayudarlos. Primero que se cronometren masturbándose a ver cuánto es efectivamente la respuesta rápida. Muchas veces en el imaginario la respuesta rápida es 10 minutos. Mm. Entonces
lo contrastamos con información que tiene que ver con las estadísticas que se han tomado y lo que se considera para la OMS como respuesta rápida, diríamos, ¿no? Y nada que ver. Entonces contrastar, decir, ¿de dónde sacaste esta información? No, bueno, qué sé yo. Si fuera que está por debajo de los rangos que la ciencia plantea como normal, hay todo un entrenamiento para que logremos meternos en ese rango y mejorarlo cada vez que yo pueda. Y ese es el entrenamiento que se hace, ¿no? Esto lleva tiempo, porque es a través de, por ejemplo, llamamos masturbación guiada, que tiene todo un tratamiento, enseñamos a manipular su miembro de una manera particular y no de la manera que ellos arribaron a la sexualidad. Vos pensás que muchos arriban a la sexualidad con vergüenza, tienen la hormona que manda un poco, ¿no?, el impulso y el deseo, y entonces como les da vergüenza lo hacen medio rapidito y a las escondidas y estas cosas, y ahí se edita un mecanismo que si lo haces, seguís haciendo en el tiempo, se instala. Y después, ¿cómo lo desinstalo? Sería para entender que no es vergonzoso, que nadie me tiene que juzgar, que es parte de la vida del ser humano, incluida la masturbación, y que hay una forma puntual para prolongar la respuesta y disfrutar más todo el proceso. En eso consiste el tratamiento. Claro. Justamente tocaste un tema que me parece muy importante, ¿no? Esto de cuando hablabas al principio de una cosa es el acto per se de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más amplio que eso, que el acto per se, podemos decir, el acto de penetración, por ejemplo. Sí. Bueno, incluso Freud justamente decía, ¿no? Como que la sexualidad es como abarca desde una caricia, desde que el infans, ¿no? Es un bebé, o sea, desde las caricias de la madre, ¿no? Que lo sexualiza de cierto modo, a ese bebé, lo inviste, ¿no? Lo libidiniza. Entonces, bueno, volviendo a esto de la pregunta, ¿no? Que es re importante esto de qué es la sexualidad. A veces, por ahí en las consultas, digamos, no necesariamente sexológicas, como por ahí tenés vos, llegan parejas, yo atiendo bastante parejas, que de repente eh, se cuestiona el modo de abordar al otro, ¿no? Suponte que la mujer diga que él la busca nada más, la mayoría de las veces, para tener un encuentro sin penetración, masturbación, únicamente eso. Y se queja de que eh, termina todo ahí, ¿no? Entonces te quería preguntar, digo, con esto que vos introducís de la sexualidad es más amplia que el acto per se, ¿cómo manejarse una consulta? Pues supongo que a veces te llegan personas, bueno, que llegan individualmente, ¿no? Como, bueno, un hombre con una disfunción eréctil, etcétera, pero seguramente pueden llegar también parejas a la consulta. Entonces, si te llega una pareja, ¿no? Con una problemática así, en donde por ahí puede ser de parte de la mujer o puede ser de parte del hombre, ¿no? Que aparezca como esta cuestión solamente masturbatoria y de que todo culmine ahí. ¿Cómo manejas eso? Ya que hablaste de esto de la sexualidad en el sentido amplio. Muy interesante tu pregunta porque hay muchos casos que nos llegan a la consulta con preferencias, se llaman esto. Bueno, la preferencia es válida. Lo que es válida mientras haya consenso, todo es válido, ¿verdad? En el encuentro. Sin embargo, yo tengo que considerar, y en esto entrenamos tanto al hombre como a la mujer, para qué estoy entrando a la escena, ¿no? Uno entraría o debería entrar a la escena sexual para proporcionar placer. Entonces cambia el paradigma y la mirada. No voy a autosatisfacerme o satisfacerme de la única forma que me... Hay miles de formas para. Y ahí es donde nos divertimos porque podemos hacer un montón de ejercicios y ayudar al otro que expanda su capacidad de tener orgasmos y de disfrutar el proceso, ¿no? De eso se trata, ¿no?
de disfrutar el proceso, donde puede aparecer un masajito con aceites, no sé, masturbación recíproca, sexo oral, sin llegar necesariamente y directamente a la parte mecánica, penetración, bombeo y eyaculación, porque eso tiene una duración y fin, y esta es la queja más común. Él me busca cuando quiere tener sexo, no hay previa, hay penetración, termina, se da media vuelta y ya se terminó todo. Qué pobre que es esa experiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ¿sabes qué? Muchas veces no ha habido educación sexual. Por eso es importante, ¿no? Acudir a la consulta y entrenarse. A mí, como te dije al principio, la sexualidad es una dimensión. Fíjate, yo me aboqué a la pareja y a la dimensión sexual dentro de la pareja, que es una de las áreas más importantes, ¿no? Y de una de las tres que separan a las parejas. La sexualidad es una de las tres áreas que separan a las parejas. Entonces, fíjate qué importante que es, ¿no? Por lo tanto, por ahí abordamos la cosa. Claro, me parece fundamental lo que dijiste, de que la sexualidad tiene que ser consentida en la Siempre, pareja, ¿no? Consensuada. Y sí. además esto tan imprescindible de brindarle placer al otro, ¿no? Como no solamente esto del autoplacer, porque si no uno dice, bueno, ¿y para qué estás con un otro, no? O sea, para eso está solo, estate solo. Pero, y esto también, ¿no? Como del placer compartido. Y como vos decís, hay un montón de recursos que por ahí se pueden sumar, se pueden implementar, pero siempre y cuando estén las dos personas de acuerdo. Si hay una persona que se siente incómoda, ya no es deal, ¿no? Ya No, no es placentero para ninguno, para la no, pareja en sí. Eso me parece fundamental. Yo supongo que ustedes como sexólogos clínicos lo trabajan un montón. mucho, Este, mucho. Después también, no sé si te llegan consultas, ¿no? Esto que vos decías como del deseo, de la falta de deseo en uno de los dos, ¿no? Integrantes de la pareja. ¿Qué pasa cuando de repente una pareja, bueno, está hace unos años, tampoco es que está hace 1000 años, pero bueno, ya tiene como algunos años de estar, y de repente se apaga el deseo en uno de ellos y se corta la sexualidad, o sea, no tienen intimidad y pasan los meses, pasan años, ¿no? Y ya hasta se naturaliza eso. Más allá de, que seguramente vamos a decirlo a bordo con esto de la medicación, del Viagra, digamos, como estimulantes más químicos u hormonales, o sea, ¿cómo trabajás, ¿no? Sobre esta falta de deseo por ahí en uno de los dos. La patología del nomenclador es deseo sexual hipoactivo. Esto se da, tenemos que tener en cuenta la franja etaria, por supuesto que va a ser más grave mientras más joven soy, habrá que ver si hay alguna cuestión orgánica, eso se analiza en la anamnesis que hace clínica, pero también se entrena en activar el deseo. ¿Cómo activo el deseo? ¿Vos pensás que el deseo se activa solo? No, la verdad que no. Mm, Lo que sucede es que cuando la pareja digamos, se conocen, lo que sucede es que hay un autor que habla de la química del amor, no sé mm, si leíste algo al respecto, y sostienen que en realidad el amor no existe y lo que existe es una química que se da entre dos, no se da con todo el mundo, cuando se da con alguien es muy fuerte y lo que pasa ahí es que se exacerba la producción de 5 hormonas, las llamadas las Big Five de la happiness, de la mm, felicidad, ¿no? Entre ellas la oxitocina, son mm. las famosas hormonas del amor, digamos, ¿no? Y eso, Nombralas las cinco. La oxitocina es una. sí, serotonina es otra, dopamina es otra, por eso quiero más. Adrenalina es otra, por Vos eso decís esto estoy eufórico. al principio de una Esto es al relación, como en la principio y fase de enamoramiento. de acuerdo a esta teoría está estudiado y tiene un tiempo de duración. Por eso vos me hablas de parejas con cierta cronosidad en el tiempo y es esperable que baje el interés, Sí, pero yo te hablo porque ya, baja la química, pero ¿entendés? te hablo de un interés nulo, o sea, no Bueno, de que bueno, baje la frecuencia, ya que directamente no haya intimidad hace.
3 años, por ejemplo. Bueno, A sí, eso sí, voy. sí, sí. Y ahí hay que evaluar otras cosas, ¿no? Ahí hay que ver qué le pasa a cada uno. Esta es una forma de encararlo. Bajo la química, ¿cómo hago para activar el deseo? Y si quizás cómo hice y quizás no sé, entonces puedo aprender. Esa es otra forma. Después de nuevo, vemos valores químicos, a ver si hay que ayudar un Sí, poco. yo te Ah, digo, suponiendo que todo lo hormonal de perfecto, funcione ¿no? bien. Sí, Bueno, funcione más o menos bien, o sea, en ese punto, ¿no? Más desde lo psicológico te preguntaba. puede haber algún trauma dando vuelta y hay que Claro, hacer ese trabajito, ¿no? Nosotros claro. los terapeutas de pareja decimos qué bueno sería que las parejas lleguen a la consulta habiendo resuelto sus propios quilombos primero. Algo que no existe. No existe porque el La espacio de propia pareja no es, neurosis, la vida misma, en el mejor de los casos. pero el espacio de pareja no es para resolver tu individualidad, Claro. es para trabajar sobre la dimensión pareja, fíjate, ¿no? La dimensión pareja, que dentro de la pareja existen varias dimensiones. Bueno, ese es nuestro arte, ¿no? Más pedagógico que otra cosa. Muchas veces es ordenador, muchas veces es esclarecedor de lo que pasa. Volviendo al deseo, te decía, el deseo se activa con un estímulo adecuado. Muchas veces no hay estímulo, muchas veces el estímulo es neutro, muchas veces el estímulo es negativo. ¿Y cómo se va a activar? Pero ¿a qué te referís, por ejemplo, un ejemplo de estímulo? Por En qué sentido? ejemplo, lo más común que escuchamos es, y yo paso, le toco Sí, a sí, alguna zona erógena en forma sí. directa y ella me saca carpiendo. Claro, como que hay un Bueno, flaco, rechazo, que hay un es que, rechazo. es que Sí. ahí, es que ahí ¿qué sería? ¿Un estímulo adecuado? No, es un estímulo negativo incluso, porque tu cabeza puede estar en cualquier lado, lo que menos querés es que te toque una zona erógena, ¿no? Y muy directa. Mm. ¿No? Entonces, bueno, hay un entrenamiento, che, bueno, hay que sembrar durante el día, hay que hacer cositas que hagan que el otro sienta, porque una de las funciones de la sexualidad es la intimidad. Si yo no te hablé en toda la semana y llega el fin de semana y quiero tener una descarga orgásmica solamente, yo no sé si quiero eso. Al principio capaz que sí, pero después no. Qué importante, Alberto, esto que decís de la intimidad. O sea, a ver, hablame un poco de eso, ¿no? ¿Qué es la intimidad? Porque uno piensa palabra intimidad y te pones a pensar sexo, ¿no? Claro, no, no, Pero no. O no, sea, es un paso previo que vos absolutamente, estás contando. O sea, absolutamente. cómo se puede hacer, ¿no? Vos que sos como ducho en el tema, para sembrar esa intimidad, ¿no? Porque pensaba también esto de la comunicación sexual en la pareja, ¿no? Porque muchos temen estas cuestiones de, ay, bueno, pero le tengo que decir, le digo o no le digo, ¿qué le digo? ¿Cuándo se lo digo? No digo sobre lo que a uno le gusta o lo que no le gusta, ¿no? Por temor a ofender al otro. A veces pasa, ¿no? Que hay personas que tienen como ese fantasma o otros que dicen, no, bueno, me parece que le tengo que decir, ¿no? O sea, en ese punto, que creo que tiene aparte que ver con todo esto que vos decís de sembrar la intimidad, y no que sea un trámite, que sea algo mecánico, ¿no? Un trámite administrativo, me parece que también está mucho esto de cómo podemos aprender, cómo se aprende a comunicarse sexualmente en la pareja. O sea, y te amplío la pregunta. ¿En qué contexto se puede hablar de la sexualidad? Digamos, ¿se habla en la cama misma? ¿Cuándo están cenando? En otro momento como descontextuado de eso. Bueno, mismo en la terapia de pareja, o sea, ¿cómo es para vos esto de la comunicación y la intimidad para generar un buen encuentro sexual? Es hermoso lo que preguntás porque para mí es el meollo de la cosa. Pensá que la comunicación es el segundo motivo de separación de las parejas. Mm, La sexualidad es uno y la comunicación es otro, ¿no? Es decir, primero yo tengo que aprender a comunicarme con mi partner. mm, Si yo no me comunico en otras áreas, me va a ser muy difícil comunicarme en el área de la intimidad sexual. mm. Muy difícil. Entonces yo tengo que aprender. ¿Cuándo abordo esto? Bueno, en general cuando las parejas consultan ya están en crisis y es difícil. Pero ahí entrenamos a discutir cómo, discutir cuándo, discutir qué, discutir cuánto tiempo discutir. Y hay un montón de modelos, ¿no? Yo te puedo nombrar
Eh, Esto que te decía recién, eh, hacete una lista de los temas que querés discutir, no abordes 200 temas a la vez, solo de a uno, dos, tres a lo máximo. Busquemos un lugar neutral para hablar de estas cosas. Hay una fórmula, no sé si la conoces, el 3333, No. eh, que es cada 3 días tener conversaciones incómodas, Mm, y ahí es donde yo voy a estructurar esa conversación. ¿Dónde la voy a tener? ¿Cómo la voy a tener? ¿Qué voy a decir? mm. Nos podemos respetar, aprender a respetarnos a la hora de comunicarnos. Porque muchas veces nos pisamos y no terminamos escuchándonos, y eso no es comunicación, ¿no? Sí, Eso es cualquier cosa. claro. Eh, Estarse, claro, rivalizar con el otro. En definitiva, no escuchar al otro, ¿no? Eso sería no escuchar al otro, sí. Mm, Nosotros fomentamos la escucha empática. mm, La escucha empática es entender lo que el otro me dice, repreguntando, che, mm, lo que vos me quisiste decir es esto, 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 ok. mm. La empatía tiene que ver con 3 cosas: sentir como el otro siente, que no es fácil ese aspecto de la empatía. Todos dicen ser empáticos, pero tiene 3 componentes muy importantes, ¿no? Y el tercero es, voy a actuar en consecuencia a lo que el otro me siente y a lo que el otro necesita, no a lo Claro. que yo creo Cla- interpretar. No solo entender, empatizar, registrar, sino también actuar en consecuencia. Absolutamente. Falta Sí. esa pata, porque si yo ay, ¿cómo te entiendo? Listo. Y no actúo en consecuencia, no estoy siendo empático. O el otro está teniendo una necesidad puntual. Ahora, vos, por ejemplo, sugerís que se pueda hablar de digamos, en el momento in situ, en la cama, sobre la sexualidad. Bueno, se supone que cuando llegan a la consulta están en crisis. A partir de ahí estructuramos el qué, el cómo y el cuándo. Mm, Yo, si me preguntás, deberíamos hablarlo antes. Durante el acto voy como con esa complicidad necesaria para la convivencia en pareja, tanteando, testeando, viendo, probando, él, ella, acercando, ¿no? Hay como un ABC. Mira, hay un modelo que yo trabajo mucho que es 15-15-15 dividido en segmentos de 7 minutos y medio. Y yo te entreno para hacer en mm. cada segmento de 7 minutos qué hacer. Wow, es como una sexualidad muy dirigida. Es que sí, porque cuando vos tenés la capacidad de ver cuál es la falla, podés intervenir mucho mejor Mm, que dar una sugerencia general, ¿no? Porque no es para todos lo mismo, como decía el doctor Juan Carlos Comesov. sí, Nosotros hacemos trajes a medida, claro, no de confección. seguro. O Ese sea, es no un hay un error, protocolo, es según el caso por caso, eso seguro. absolutamente, Sí, porque lo que a vos te altera en el área de sexualidad quizás a mí no. O tu sí, o por tabú ahí. no es el mismo que el mío, entonces yo tengo que trabajarlo. Claro, por ahí también me pongo a pensar que por ahí, estando en pareja, en el ámbito de la cama, de repente uno de los dos, si el otro le empieza como a dar indicaciones, ¿no? Sobre lo que quiere que le hagan o lo que le gusta o lo que sea, tal vez el otro no lo toma bien o se siente presionado, o sea, como que depende mucho del Sí, caso por bueno, hay una caso. forma directa y hay una forma indirecta de pedir lo que yo quisiera en ese momento, porque la vulnerabilidad erógena existe tanto en el hombre como en la mujer. Es decir, hoy me practicaste o te practiqué sexo oral, mañana capaz no tenés ganas, y Y cómo es viceversa. eso que vos dijiste, la comunicación indirecta, cómo sería? Claro, yo te puedo inducir Mm, diciéndome te quiero ir por acá, y claro. te lo puedo decir directamente. Claro, Eso sería, ¿no? Un poco claro, así. claro, como Y además utilizando la trabajamos, sutileza. Mm, sí, un poco. Por supuesto claro. que cuando hay más confianza uno puede, viste, decir, porque incluso es un tema tabú para uno mismo, ¿no? Bueno, Hablar. eso es lo que te quería preguntar, no quería que se escape de esta charla este tema, que son los mitos y realidades de la sexualidad hoy, ¿no? O sea, ¿cuáles son? ¿Cuáles tenés en mente vos? Te maté con la pregunta, por ahí no te la No, esperabas, pero no. tiene que Eh, ver, viste, con los cambios de paradigmas sociales que nosotros Absolutamente, hablábamos como en la antesala de esta charla. sí, absolutamente. Ese es uno y es un gran mito, y el otro es
presumir que él o ella saben todo, como dar por sentado, ¿no? Y si querés, yo tengo armado un taller que lo titulé El poder invisible que moldea nuestras relaciones. Mm, Ese poder, ¿sabes cuál es? Las expectativas que yo trazo sobre tal o cual asunto. En mm, este caso estamos hablando de la sexualidad, pero en las parejas es muy común que yo dé por sentado, que yo no explore, que yo no trabaje mi sexualidad. Tengo un montón de parejas que consultan y ella o él me dicen, bueno, pero yo hasta le digo y todo, pero él o ella no hacen absolutamente nada, como que hay uno que está negado, ¿viste? A abrir el claro. juego, a desarrollar esta Sí, dimensión, ¿no? o también surgen quejas de que uno es como el activo, el que siempre activa, el que siempre Esa toma es la otra también. iniciativa y el otro es una momia, Esa digamos. es otra también. También. Pretender que active siempre el mismo, Claro, ¿no? Bueno, pará. Por eso cuando decimos reparentalización y el encuentro, lo que trabajamos mucho es en un concepto para construir vínculos afectivos sanos, en un concepto que es la reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? Es el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Es decir, yo arranqué esta vez, la próxima arrancas vos. Y mm, vamos testeando. Si yo mm, arranqué 10 veces y vos no arrancaste nunca, che, negra, las últimas 10 veces arranqué yo. A ver, a mí me gustaría que arranques vos. No sé, te lo tiro. claro. Pero eso como hablarlo por fuera del ámbito de la cama, Sí, claro, 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 claro. después, claro, Claro, está bueno esto de la reciprocidad. Y sí, porque si no se vuelve todo como muy narcisístico, ¿no? absolutamente. Y ahí estamos. Ese es un gran cambio de paradigma, ¿no? La sociedad hoy está un poco así. Eso te iba a preguntar, o sea, Sí. ¿qué cosas vos ves que cambiaron así como paradigmáticamente en relación a lo que era la sexualidad en varios años atrás? Bueno, el modelo tradicional es un modelo que si no se revisa para aquellos que lo quieren sostener como una banderita, ¿viste? Está como medio en default, ¿no? Es decir, yo lo tengo que empezar a revisar. Eh, Parejas más 50 están Mm. teniendo estos problemas porque conciben la relación de una manera y es muy reduccionista vivirla de esa forma, ¿no? Por lo tanto, Sí, ese es un gran cambio de paradigma y hoy, como hablamos en la antesala, hay muchas expresiones, ¿eh? Muchas. Si querés yo te preparé, después te las puedo sí, mencionar, pues son, querés mencionar algunas, ¿no? Como pero es para, que son impresionantes la cantidad y sí, yo las sí, tengo acá. sí, Las nuevas expresiones, expresiones sexuales, sí, sexuales, para mí es un gran cambio de paradigma que hay que tener en cuenta. Yo te confieso que a la consulta no me han llegado todo este espectro. claro, La Organización Mundial de la Salud no expone esta lista claro. que te voy a compartir la exponen otros organismos, ¿no? Que Mm, está perfecto. Sí me han llegado dos o tres de los que te voy a mencionar a continuación. Bueno, los más comunes tenemos la heterosexualidad, la homosexualidad, la mm, bisexualidad. Hasta ahí es como la normativa, tanto el psicoanálisis como la Organización Mundial de la Salud lo consideran dentro del espectro de, vamos a decir, de normalidad. No hay patología. Bueno, la OMS no se expide porque todo lo otro tampoco presenta patología, diríamos, ¿no? Si a mm. vos te va, como dijimos, y hay consenso, bueno, ¿cuál sería el problema, no? El asexual, aquel que es asexual y no quiere, machea Sí. con alguien que no quiere. De hecho, en Japón hay dos ciudades que no tienen intimidad sexual, por voluntad propia, diríamos, ¿no? Eh, ¿Y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Pero eso está como ligado a algo más cultural en ese caso, que Cambio de las paradigma, estamos ciudades. hablando de eso, ¿no? Mm, Claro, estamos ujú, hablando de eso. Sí, sí, y de inclinación también, de deseo. El deseo no está puesto en esta área, ¿no? mm. Directamente no está puesto. Los pibes tienen intereses en otras cosas, ¿no? Bueno, O sea que eh, el índice de natalidad ahí debe ser bajísimo. y bueno, pero no sé si escuchaste también que en Cava están cerrando las guarderías porque no hay natalicios, no hay nacimiento. O sea, este año no hay inscripciones a las salitas de un año. O sea, Mm, no nacen pibes. mm, Es mm. muy loco. Y se hizo un estudio en todo el país y esto está pasando en todo el país. Se han reducido las tasas de natalidad. En España creo que es 2,2 y nacen por mujer, ¿no? Y nacen para sostener la población. Y nacen 1,1 por año.
O claro. sea, el Digo, 50% sí, no tiene hijos, que sí, es una de las funciones de la sexualidad, la procreación. Entonces claro, sacamos la intimidad, sacamos la procreación, nuestra autoestima baja y lo único que dejamos para el ejercicio de es el placer, ¿no? Como la cuarta función de la sexualidad, ¿no? claro. Esto que Y la, hablamos, sí, de compartir el placer recíprocamente. solamente. Sí, sí, Y sí. como vos dijiste al principio, muchas veces como yo quiero, solamente, Ujú, sí. ¿no? Sí, vos dijiste, me quedó como un motivo de separación colgado, porque vos dijiste uno es la sexualidad, otra la falta de comunicación, y el tercero, ¿cuál es? A propósito, Dale. gracias. El tercero Lo he es servido. sí, las finanzas, el manejo de las finanzas. Créase o no, Sí, esta área es muy sí. conflictiva, Claro, como muy también de las conflictiva, consultas que recibiste llegan esto. Sí. absolutamente. Ujú. Y ahí hay modelos para trabajar, muchos, ¿eh? Muchos. Se elabora, se pregunta a ver cómo es que se manejan, si cuentas separadas, cuentas juntas, cuentas porcentajes, ¿no? La que más resulta es la cuenta porcentaje, porque a veces es él el que gana más y aporta más al vínculo, y muchas veces es ella la que gana más y aporta más al vínculo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? En un país, aparte, no hay que dejar de tener en cuenta que estamos viendo una coyuntura muy importante, ¿no? En todo caso, una parejita que ella gana más y aporta mucho más, y él, por más que busca, no encuentra ganar más. ¿Qué Claro. hacemos? ¿Descartamos el vínculo? Entonces, no. Claro, y ahí puede ser que se mezcle, ¿no? Esto de, en este caso que vos contás puntual, en donde el hombre por ahí gana menos, ¿no? Como que cierta desidealización hacia el Absolutamente. hombre Al rol, que va claro. como disminuyendo también el deseo, ¿no? Absolutamente, Y sí. recordemos también que a muchas parejas les pasa que cuando están peleando, discutiendo todo el tiempo, no tienen ganas de tener intimidad. No, 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 Eh, no. pero bueno, sí, o sea que mirá vos, el tercer motivo como más recurrente es esto de las finanzas, como de Finanzas, no. problemas de finanzas entre los dos, ¿no? Por ahí como, aparte, a ver, no creo que sea solo como problemas económicos en la pareja, sino por ahí esto de el paradigma que cambió mucho en el hombre y la mujer, de que capaz antes el hombre era como el proveedor, sostenedor total de la pareja, y ahora hay muchas parejas que, como vos decís, van 50-50, van a porcentajes, o el hombre también le exige a la mujer que aporte lo suyo, o mismo la mujer quiere aportar lo suyo. Y eso es un paradigma que también ha cambiado muchísimo en el... Absolutamente. Ahí tenés otro paradigma a tener en cuenta, que a la hora de machar con alguien, viste, nos hacemos los desentendidos y no hablamos este asunto. Después se instala la cosa y genera estas Sí, dificultades, ¿no? Ahí sí, tenés otro cambio de paradigma, por lo tanto, bueno, y el que estábamos desarrollando tiene que ver, yo los voy a mencionar, dale. omnisexual, ¿Cómo? omnisexual, atracción hacia todos los géneros, reconociendo las diferencias, que este es todo un tema, ¿no? Yo te voy a mencionar un montón que muchos no sabría cómo Sí, reconocer. no importa, pero con esta explicación chiquitita está bien, sí. Ok, Atracción hacia todos los géneros. sí, polisexual, atracción hacia varios, pero no a todos los géneros. Claro. Después las románticas, aloromántico, experimentación, atracción romántica, solamente. No puedo tener si no tengo esa cuestión romántica dando vueltas, no tengo, ¿no? Aromántico, o sea, puedo tener, pero no me enamoro, diríamos, ¿no? Todo lo con, sin romanticismo, no me Claro, romanticé en la el que escena, necesita prescindir del romanticismo. absolutamente. Entonces, puedo tener intimidad, que viste que paradójico, ¿no? Porque ahí hay un cambio de paradigma, ¿no? Uno diría que en un vínculo lo más importante es el encuentro sexual, ¿no? Y sentir cosas para, por ejemplo, el demisexual necesita sentir cosas para tener un encuentro. Este no, Mm, este no. ujú, Gris sexual. mm. Este experimenta atracción sexual raramente, por eso es un gris. No es no ni es sí, es raro. Claro, Es como depende que, del día. Claro, o sí, la performance. sí, sí. Claro, a veces como que a veces se siente atraído por el otro y a veces no, o va fluctuando. Abrosexual, abrosexual. Fluida, que cambia con el tiempo, ¿no? Mm, Abrosexual. Reciprosexual. Atracción sexual cuando alguien está atraído o
se claro. siente atraído por eso. Mm, Si no, no. Son sutiles las diferencias, ¿viste? Pero existen. sí. Acoisexual con K experimenta atracción sexual, no desea que sea recíproca. No me importa si vos no tenés ganas, yo sí, fin. Y bueno, pero eso es como algo, una cuestión más abusiva, Bueno, porque no está contemplando, y que si el otro no quiere, que lo obliga, o sea. Eh, piénselo usted. claro, Muchas claro. veces pasa, ¿no? Que pasa, no te digo que siga Sí, siendo un o abuso, que porque no tenés muchas ganas, estás medio dormido, hay dormida, persuasión o pero hay... sos gauchito, gauchita, Mm, diríamos, sin pensar en el abuso per se, ¿no? Ya cuando hay abuso, dijimos, si no hay consenso, no claro. va. Acá Bueno, hay por eso. consenso, pero no hay ganas, Claro. Sí, sí, es distinto. es Sí, distinto. sí. Bueno, igual con estas estamos bien, porque ya estaríamos como en el final de la charla y yo lo Sí, que te quería preguntar, que me dale. parece como re importante para el público que nos está viendo y además que esta charla va a quedar grabada. Así que, bueno, ¿cuáles pensás que son, ¿no? Que tiene que ver justamente con el título de esta charla, los recursos más importantes para construir vínculos afectivos sanos, ¿no? Porque la gente se queja mucho de esto, de no construir por ahí algo sano, de que de repente están con alguien y esa persona desaparece de un momento para el otro, de la irresponsabilidad Ghosting, tal. afectiva, ¿no? Bueno, sí, esto que decís como del ghosting. Entonces, bueno, algunos recursos que nos puedas comentar para terminar esta charla, para construir este tipo de vínculos sexoafectivos sanos. Nosotros lo que vemos es un poco que jugamos el juego adulto sin tener las herramientas adecuadas. La comunicación es importantísima, ser consciente de lo que implica estar en un vínculo, lo que implica es, che, ¿qué tengo que hacer para estar con alguien? ¿No? Creemos, y este es un mito, que por arte de magia las cosas suceden. Y probablemente al principio sea un poco así, porque existe esta química que hablamos, pero después no se sostiene en el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay arte. Lo que hubo es, si querés en términos coloquiales, hubo calentura y nada más. Eso no sostiene un vínculo en el tiempo. Un vínculo afectivo sano hoy y en los tiempos que corren, ¿eh? Ujú. Debería contener algunas de estas cualidades que te voy a compartir ahora. Uno, interdependencia emocional. La interdependencia emocional tira por tierra el mito de la media naranja. Eso que yo ando por la vida buscando algo que necesito porque me falta. No, no, mira, a mí no me falta nada, tengo todo. Ese es un mito, no es la realidad. La Ujú. realidad es que somos dos seres diferentes, Mm. con necesidades diferentes, géneros diferentes, con ciclos diferentes. Yo entreno mucho a los chicos en el ciclo circular de la mujer del mes de su ciclo, que le pasa en un mes las 4 estaciones del año y qué le pasa en cada periodo y cómo se siente y cómo están vulnerables sus emociones. Esto, aunque te parezca mentira, los varones no saben. Sí, Y es sí, tengo maravilloso. muchas pacientes que traen esto de, no, cuando estoy indispuesta, o sea, él, no, él sabe que ahí no quiero saber nada, que estoy irritable, que me tiene que entender, que de repente me pongo nerviosa por cualquier cosa, o sea, como los ciclos hormonales de la Sí, mujer. no, no solo eso, porque muchas veces yo escucho la queja de que se pone a la distancia y la chica siente como una especie de desprecio porque está con el periodo. Sí, No, no, bien, es, che, me sí. pasa esto, necesito es tal cosa, ¿no? Ujú, ¿Qué ujú. necesito? Contención, necesito una escucha activa, necesito un tecito, necesito un mimo adicional, necesito Sí, el apapachamiento, necesito que estés, no que te vaya con los ujú, muchachos a jugar a la play, ¿no? ujú. Sí, Eh, y esto es muy importante en cada ciclo que se repite por 30 años en la mujer o un poco más, todos los meses. Entonces, si yo claro. entiendo esta dinámica, el encuentro va a ser mucho más intenso. Yo O te sea que, diría, o sea que tenemos en cuenta estas dos cosas, la interdependencia emocional y la cuestión esta como del ciclo hormonal de cada uno, ¿no? Eso, eso digamos, hace a entender que el otro es un distinto.
La Claro, interdependencia emocional tiene que claro, ver con eso. claro. Dentro de la independencia emocional tenés temas tales como el apego, descubrir cuál es el apego de cada uno, Mm, seguro, evitativo, ansioso, ambivalente, desorganizado, y las heridas concomitantes, porque eso es lo que traigo a la escena. Los mm, estilos de crianza que tuvimos cada uno hacen el adulto que soy hoy. Muchas veces ujú, si yo no trabajo revisando esas creencias y esa influencia, la traigo a la escena y es lo que entorpece luego el reencuentro, ¿no? mm, Por eso es importante, la interdependencia tiene que ver también con aportar a la relación no solo felicidad, tranquilidad y paz, sino crecimiento para el otro, mm, en el área que vos quieras, mm, ¿no? Es como que tu pareja no te permita por tiempo o te reclame que vos haces estas charlas, nunca tenés tiempo para mm, nosotros. Y dices, no, no, mira, me encanta que te desarrolles así. También me encantaría que busquemos juntos un espacio para compartir, mm, diríamos, ¿no? Y entonces ujú. se estructura y ninguno de los dos tiene esa carencia de el afecto, el espacio y el espacio de pareja, ¿no? Aparte, perdón, antes de que comentes la siguiente, pensaba en esto de la media naranja, justamente, alude como a algo demasiado idealizado de que el otro te va a completar, ¿no? Como esto del complemento, mi media naranja. Y eso no existe, el otro nunca te va a completar, ni vos vas a ser nunca completo, siempre hay algo que te va a faltar y por suerte, ¿no? Porque eso es lo que activa el deseo. sí, Quería aclarar eso. ok. Nosotros hablamos de complementariedad. La complementariedad es otra cosa, ¿no? Es esto que vos decís, che, hay cosas que yo puedo hacer que vos no, y hay cosas que vos podés hacer que yo no. Y Mm, esto es lo que nos hace diferentes, por eso tiene mucho que ver con la interdependencia. mm, Entendernos distintos. Si nos mm, entendemos iguales, estamos jodidos, pues yo quiero la queja de siempre, yo quiero una frecuencia 10 veces por semana. Pará, yo quiero ujú, una vez. Ah, entonces no somos tan iguales, diríamos, ¿no? mm, Bueno, ujú. ignorar esto lleva a conflictos, ¿no? Perpetúa conflictos. Exacto. Sí, Bueno, la reciprocidad, lo dijimos, que es otra variable que para mí tiene que estar. La sí, reciprocidad entendida como el equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. Si yo sí. solo doy y no recibo nada, la verdad que en un momento esto se resiente, ¿no? Ujú. Y Eh, esto aplica para todos los ámbitos, no y solo para esto lo sexual. Esto es para construir cualquier vínculo Mm, afectivo, mm, cualquiera, ¿eh? Con tu mamá, con tus mm, hermanos, con tus amigas, con tu pareja, con tus hijos. Tiene que existir la reciprocidad adecuada, ¿no? A cada uno de los ámbitos de relacionamiento. Hablamos de vínculos afectivos sanos. ujú. Vínculos afectivos sanos. Puede tener vínculos, no sé si sanos, no sé si Claro, afectivos, habrá que ver, claro, claro. ¿no? Si no hay reciprocidad, no es. Sí, no Es es un por. vínculo Sí, sí, ocasional que la sí, vida te sí. presentó, pero no es Está afectivo, no es súper A. claro, Alberto. No sé si falta algún recurso más para que se lleve la gente y si no, Recursos hay un montón, podemos hablar de podemos respeto, quedarnos horas. podemos quedarnos horas, de respeto, de apoyo, de contemplar las necesidades del otro, no solamente las propias, como Sí, dijimos hoy. sí. Eh, bueno, disponibilidad, incondicionalidad, apoyo, en fin, son muchas las variables, ¿no? Dice un autor por ahí que esta dimensión se resume de la siguiente manera. Son dos personas sabias e Mm. inteligentes que deciden, ya estamos en problema con la introducción, ¿no? Que deciden ser cómplices, amigos, Mm, compartir la vida, buenos amantes y que cada una de estas dimensiones requiere atención, ¿no? ujú, Porque hay que convertirse en un buen amante, ujú. por decir algo, ¿no? Y que a Sí. pesar de las dificultades que nunca faltarán, nos elegimos cada día para seguir caminando juntos. Hermoso. Hermoso. Hermosa. ¿Quién es el autor? Después te lo paso, chao. Bueno, me encantó. Tenemos que cerrar, Dale. y bueno, obviamente uno se queda con ganas de preguntar un montón de cosas más y seguro el público también. Por eso yo te quería preguntar, para el que te quiere escribir, se quiere acercar a vos por ahí por medio del Instagram,
si vos querés decir cómo es tu Instagram, así, igual después yo lo anoto cuando compartan la entrevista, pero si lo querés decir ahora para que quien quiera tomar nota y preguntarte algo o Es acercarse, sencillito, @a.lombardi. perfecto, con B larga. Así, Arroba perdón, @lic.alombardi. exacto, lic de licenciado a Lombardi. lic.alombardi. Perfecto. Sencillito. Así Sí, que bueno, Alberto, con me mucho gusto. encantó esta charla, me pareció clara, útil, que nos deja un montón de aprendizaje y bueno, te agradecemos mucho estar en nuestro espacio y bueno, seguramente va a ser una hasta la próxima porque seguramente va a haber otra Reloaded el año que viene. Dale, dale, un beso grande para vos, para la audiencia y estamos en contacto. Totalmente, Alberto, gracias. Y Chao. bueno, saludo a todos los que nos estuvieron mirando y los que nos van a ver cuando quede grabada. Así que bueno, será un hasta pronto, hasta la próxima charla que va a ser más o menos en un mes y ya despediremos el año. Muchas gracias.